Hola, hola, bienvenidos a Así que Hablamos, ya saben, su espacio de confianza, donde chismeamos, nos reímos y aprendemos un poquito de psicología. Bueno, ya saben, mi nombre es Nika Yo soy chino. y bueno, hoy queríamos, primero que se suscriban, que pongan like, que comenten, queremos saber de su existencia. Y bueno, también hoy queríamos, justo porque hicimos esta dinámica en Instagram de preguntarles qué les hubiera gustado eh, preguntarle a un psicólogo. Entonces, no le respondimos todas las preguntas porque queríamos responderlas aquí y ahora, en este canal. Entonces, vamos a responderles todas las preguntas que nos hicieron. Igual, más que nada, desmitificando algunas mitos sobre ser psicólogo y también si tienen curiosidad sobre de qué se trata ir a terapia. Sí. Sí, rompimos un poco con la misma dinámica que teníamos de ir hablando sobre las etapas de la vida y como dice Mika, hicimos una dinámica que vimos que tuvo una buena respuesta. Para Ujú. mí hubieron más respuestas de las que yo anticipaba, porque el plan inicial sí era responderlo en las historias de Instagram, pero como habían tantas, decidimos que mejor podíamos recogerlas todas y hacer un video explicando un poco más allá, que a veces solo tenemos un minuto para responder en Instagram, Ujú. entonces aquí nos podemos extender un poquito más Y hablamos mucho. y hablamos, ajá, y podemos tener las perspectivas de los dos, porque sí nos pasó de que había una pregunta, ya la vamos a leer, que, bueno, nos preguntaban qué era lo más denso que nos había pasado como psicólogos, entonces yo puedo tener mi perspectiva y tú puedes tener la tuya, pero claro, por la distancia era más complicado, entonces es preferible aquí los dos lo conversamos, Cara a cara, respondemos. frente a frente. Claro, y si tienen alguna otra duda que siempre quisieron hacérsela a un psicólogo, pues también pueden dejar unos comentarios. Nos gusta este tipo de dinámica, así que podemos volver a repetir en el futuro. Ujú. Queremos sentirles presentes, que existen y no están en nuestra cabeza. Entonces, cuando nos hacen preguntas, es un aliento. Y bueno, entonces vamos a empezar empezando. Vamos a empezar empezando. Vamos a empezar empezando con las preguntas. Esperen un momentito, me acomodo, me pongo cómodo. ¿Cómo se ve? Me pongo a ver un video de TikTok. Y yo, claro. A ver, aquí en el archivo, por acá. Ahí están todos. Ya, estamos Vamos a ir en listos. orden. Ay, ya, vamos a ir en orden. No, las que ya respondimos. Yo creo que sí. Podemos repetir las que ya respondimos en las historias para extendernos un poquito más. Y si es que no vieron las preguntas de Instagram, Ya tenemos. Y es porque no nos siguen. A los que siguen nos ven, sí que hablamos. ¿Qué punto hablamos? sí que punto hablamos, no sabes el tag de la página. Sí, bueno, entonces, antes de que me sigan juzgando, la primera pregunta que tenemos de nuestros seguidores es, ¿los psicólogos van a terapia? Responde, ¿tú qué piensas? Los psicólogos sí van a terapia. De hecho, esto va relacionado también un poco con el post de que hicimos de que a veces la gente piensa de que nosotros no nos equivocamos, no tenemos errores y tenemos todo resuelto. Y Ujú. eso es mentira. Entonces nosotros sí vamos a terapia y quiero repetir lo que dije en mis historias de Instagram de que a nosotros nos explicaron que desde que somos psicólogos no vamos a dejar de ser pacientes nunca, porque nosotros también tenemos nuestros propios problemas, somos personas antes que profesionales Somos también, humanos. exactamente. Y también por el hecho de que para brindar un buen servicio para ustedes, nosotros tenemos que estar emocionalmente bien. Y a veces también voy a ser redundante porque me pareció que la respuesta que dije en Instagram condensaba bien la idea de que nosotros para brindar un buen servicio tenemos que estar emocionalmente bien, como ya dije, pero también a veces los temas que trae un paciente a consulta puede resonar o mover algo en nosotros que se asemeje con nuestra historia personal o que de alguna manera, tal vez de una manera no consciente, nos está afectando y Ujú. despierta algo en nosotros que nosotros también tenemos que ver por qué nos está molestando, cómo nos está afectando.
Y también entra la parte ética de saber cuándo uno debe derivar, cuando estos temas son muy fuertes y tal vez ya está afectando el proceso como tal de la persona. Ujú. Y bueno, también creo que requiere de mucho trabajo personal, justo como dar este espacio solo a una persona, porque nuestro trabajo es muy lindo y es el brindarle este lugar completamente para una persona que pueda descargar todo lo que tiene, todo lo que ha vivido y de cierta manera sí hacernos a un lado y ser tal vez solo un rebote, ¿no? Que existe este Ujú. rebote. Entonces también nosotros necesitamos como seres humanos tener nuestro propio espacio y va de la mano con que se piensa de que la terapia es para cuando esté súper mal y no necesariamente es así. Exactamente. Entonces sí, justo nosotros como psicólogos somos los que más promovemos y también dentro de nuestra vida tenemos que aplicar lo que decimos y claro que vamos a terapia y tenemos que ir a terapia siempre para estar estables emocionalmente y recibir también la descarga de... Claro, yo, o sea, y de hecho a nosotros se nos exigía antes de hacer las prácticas en el CPA, Ujú, se nos exigía que ya tengamos cierto número de horas de nuestro propio proceso, porque claro, es la primera vez que nos íbamos, digamos, a enfrentar o a topar con personas de verdad, es decir, salir de la teoría de los libros y empezar a verlo en la práctica, entonces obviamente no puedes estar digamos, concentrado al 100% si es que ya tienes algo que de por sí ya te está afectando a ti. De ujú. hecho, no sé si es que quieras, aprovechando el espacio, hablar o explicar un poquito por encima qué es la contratransferencia y qué tiene que ver con esto. Claro, la contratransferencia. Bueno, yo, espérenme, no, mentira. Ya, a ver, la contratransferencia es un fenómeno que ocurre en la terapia. Tenemos la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es justo lo que el paciente deposita en nosotros y también como somos humanos y como dentro de terapia hay una relación normal de pareja, de amigos, pero hay una relación, un Una relación vínculo, humana. un vínculo que se hace es lo que yo también deposito de mí en el paciente, ¿no? Y lo que también despierta de mí, porque pueden, justo como decía el chino, pueden venir historias que me resuenan, tal vez no que yo las he vivido, pero que también de cierta manera toca algo que he pasado, o Ujú. también ciertos conflictos que yo puedo estar teniendo, la persona como tal puede estar despertando en mí, entonces esa es la contratransferencia, ¿no? No sé si tú quieres mejorarle. No, yo creo que quería explicar esto de la contratransferencia porque es de, o sea, no es ni bueno ni malo, sino que como dijiste, es una relación humana, entonces hay un intercambio de emociones, de expectativas que hay entre las dos partes. Y nosotros como profesionales somos los encargados de ver cómo se resuelve o de manejar bien este fenómeno de la contratransferencia, Ujú. pero también para que aprendan un poquito de psicología. Y que lo tengan en realidad. Al parecer a mí mismo me va a tocar leer. No, sí puedo leer, sí, sí Sí aprendí, sé leer, sí ¿eh? sé leer. Ya. Ya. A ver tu día atrás, tu día. Bueno, dice, ¿cada cuánto van a su psicólogo? Esta se alinea un poco a a la primera. Bueno, y también se va, o sea, lo ideal va a depender, ¿no? De cada persona. Lo ideal siempre y claro, de acuerdo, primero a tus ingresos, porque no vamos a mentir, el requerir una terapia psicológica es caro, el vernos Requiere una, un presupuesto. claro, el vernos una vez cada semana en un espacio donde te cobran, yo qué sé, 60, $50, pero bueno, ya entre los precios normales $20 es complicado, sí es complejo, sí, sí requiere de gasto, entonces depende justo de tu presupuesto, depende mucho también de cómo te encuentres emocionalmente, a veces te requieres más eh, Ujú. y bueno, nosotros en nuestro caso, porque la pregunta es nosotros también de acuerdo a cómo nos sentimos en nuestra etapa de vida, podemos requerir justo vernos cada semana o vernos cada 2 semanas, Ujú. pero eso sería lo ideal, verse una vez cada semana o una vez cada 2 semanas
y más, por ejemplo, si yo noto que dentro de mi trabajo estoy recibiendo una mayor carga emocional que me está afectando más, entonces ahí ya tener más esta frecuencia, pero lo recomendable, no solo para nosotros, sino para todos, es una vez cada semana. Oh, Una vez por semana. Sí, dependiendo del proceso. Porque ujú, incluso, bueno, ya en situaciones de procesos un poco más, eh, digo, no, o sea, no quiero decirlo graves, pero en temas un poco más serios, sí, complejo. complejos, incluso puede aumentar hasta 2 veces por semana. Mm, Dependiendo del caso, dependiendo de la persona también. Esta es una de las que respondimos. Dice, ¿cuál es el área más densa, entre paréntesis pesada, y más bacán de ser psicólogo? ¿Quieres empezar tú? Bueno, igual yo quiero repetir igual lo que dije en Instagram, porque sí es un tema que me gustaría expandir un poco más al respecto. Y es el tema de, no sé si decir la palabra como tal, porque las redes sociales son bien sensibles y apenas escuchan una palabra así media fuerte se ponen bravas, pero el tema del suicidio para mí responde a los dos, el área más pesada y más bacán de la psicología, y esa es la opinión personal mía. Porque cuando yo estaba aprendiendo sobre todo esto, nuestra profesora nos había dicho que sí, que a veces la gente piensa que eso es como el punto final en la historia de alguien, o que representa un fracaso en tanto un proceso psicológico, una terapia psicológica como tal. Pero cuando uno empieza a explorar, empieza a recopilar las pistas, a ver qué fue lo que pasó, intentar adivinar qué fue lo que pasó, porque sí, la persona como tal ya no está para responderlo. Y cuando empiezas a estudiar todo esto, es un mundo que se abre gigantesco. ¿Por qué me parece que es el área más bacán? Porque justamente son cosas que uno piensa que simplemente a veces se da por sentado de que no estaba mal, o se sentía triste, o no estaba sirviendo el psicólogo, o miles de cosas que la gente comúnmente puede asumir de por qué lo hizo, pero hay que investigar un poco más. Es decir, ¿cuál era la historia de esa persona como tal? ¿Cómo eran sus relaciones? ¿Cómo era su círculo? Si tenía una red de apoyo o no. Si es que tenía algún trastorno, o sea, algún diagnóstico previo, o si es que fue algo repentino. Si es que habían intentos previos, si es que había una planificación. Normalmente ahí nos explicaban que habían 3 etapas en la que la primera existe solo como una ideación suicida. Entonces, la gente aún en esta etapa tiene un cierto tabú o un cierto miedo a la palabra muerte o a la palabra suicidio como tal. Entonces, cuando uno empieza a decirle, ok, o sea, ¿quieres suicidarte? ¿Por qué? Explícame. Y uno como que empieza a confrontar un poco esa idea, a veces la gente también dice como que sí, no, no, tal vez no quiero esto, quizá es solo un pensamiento, pero sí le tengo miedo a morir y quiero seguir vivo. Y hay otras 2 etapas donde esto va incrementando y tiene que ser el trabajo de acuerdo a la etapa en la que está y un acercamiento distinto también. Entonces, es pesado porque es trabajar con la historia de alguien que ya no está y es intentar darle una respuesta más a las personas que quedan que a la que se va. Entonces, es bastante difícil también el tema del abordaje de si es que hay, por ejemplo, intentos previos o si es que hay conductas autolíticas y sí, o sea, es ya hablar del sufrimiento, ¿cómo decirlo? Como somático o tangible de la persona como tal, más allá del dolor psíquico que puede estar sintiendo. A mí me encanta ese tema. ¿A ti? bueno, yo no entendí muy bien la pregunta. O sea, bueno, yo, Pueden ser 2 cosas a la vez, ¿no? O claro, sea, dos porque cosas distintas. una cosa es como el área, como bueno, yo qué sé, la depresión o esto, o el aspecto en sí como más pesado y más bacán de ser psicólogo. Entonces yo lo vi más Ujú. general, digamos, Ya. y creo que va de la mano con lo que tú dices, y es enfrentar el dolor, cual sea el dolor que tiene la persona y de la manera en la que se lo presente, y poder acompañarlo justo con lo que tú decías. Siento que las personas tienen mucho miedo de, de estar mal, de estar mal, de que se hable de cosas pesadas, como tú dices, Ujú. digamos, la muerte, el suicidio, y qué importante es poder y permitirnos verlo y profundizar en eso y no asustarnos, solo
digamos, solo piensen en sus interacciones, si alguien llora, si alguien se pone mal, es como que enseguida uno se desespera, trata de que no llore, es Ujú. más uno de los consuelos que principalmente se da, es no llores, ya estate bien. Ajá, Entonces, de permitirnos en nuestro espacio, en este trabajo, el poder verlo sin estos miedos es pesado. Claro que es pesado ver un dolor, el dolor de otra persona, pero también es muy gratificante y muy hermoso el que al permitirle enfrentar este dolor o enfrentarnos a estos pensamientos dolorosos o claro. complejos o que se trate eh, de muerte no solo física, ¿no? Sino de todo tipo de muerte que puede presentarse, eh, el poder verlo y enfrentarlo juntos y sentir que la persona está haciendo su trabajo, porque a veces se piensa que el trabajo mayor es de los psicólogos, no es así, sino es de las personas. Entonces, y soltarnos, como yo les decía siempre, dar un paso atrás nosotros como personas, con nuestras expectativas, con lo que quisiéramos que esté bien, como profesionales o como psicólogos, y permitirle a la persona zambullirse y descubrirse. O sea, sí es difícil, sí requiere mucho trabajo, como veníamos diciendo, emocional de nosotros, pero es muy, muy hermoso para mí. Sí. Entonces, esa sería Y mi a respuesta. veces que, como tú dices, es el tema de la terapia, a veces es el primer espacio que tienen para de verdad soltar esas emociones que han estado reprimiendo, Claro. guardando por ellos mismos o por otras personas que a veces, claro, uno puede topar ese tema y la gente así como que se desborda diciendo como que, ok, aquí voy a soltar todo, aquí voy a hablar todo, Ujú, y se siente como que esa carga a través del tiempo que lo ujú, han guardado. Y sí, es como dices, a mí también me parece que es bastante gratificante ver cómo así como que también así como que ya sueltan, como dicen, ya, por fin me quité como esta mochila de piedras, me siento ujú. mucho más liviano y una vez que uno lo pone en palabras, también es mucho más fácil empezar a trabajarlo. Podría trabajarse el tema como tal o el manejo de las emociones también. Ujú. Entonces sí, sí es Sí, es un tema muy, bien chévere, bien lindo. como nuestra carrera. La siguiente pregunta dice, ¿qué les enseñan sobre la ética en la carrera? Bueno, nos enseñan mucho sobre la ética Hay un código de ética para los para psicólogos psicólogos. en especial. Ujú. Como sí topamos temas muy complejos y una parte muy delicada de las personas, que es justo la que sus emociones, su mente, cómo se vinculan, todo. Entonces, bueno, tenemos muchas áreas que estar pendiente éticamente de Ujú. nuestro lado, de la confidencialidad, de hasta cuándo también, por ejemplo, El eh, secreto profesional, mantener el secreto profesional. mantenemos este secreto profesional. También justo esta ética de no depositar mis creencias, lo que yo Sí, pienso, lo que yo creo, no verme, no ponerlas en el espacio, porque a veces justo yo puedo creer que está mal tal cosa, y desde mis creencias, desde que sé, mi religión, mi ideología, tratar de imponerles a una persona, digamos, es parte también de la ética, claro. pero abarca muchas áreas, ¿no? Yo creo que para decir como que los puntos más importantes, como tú dices, es primero el tema del secreto profesional, de que se mantenga como tal y de saber cómo mantener este secreto profesional para que se mejore mucho más la alianza terapéutica Ujú. paciente con el psicólogo y saber hasta cuándo llega, porque claro, las únicas condiciones, no sé si podemos decirlo, ¿no? Porque es parte también El consentimiento del informado. consentimiento informado, las únicas situaciones en las que se rompe el, el secreto profesional es cuando la vida de esa persona o de un tercero está en peligro. Sí. También justo de cómo tenemos que actuar frente a situaciones eh, que sean Dilemas éticos. legalmente, Ah, sí. digamos. Y una persona viene nos comenta mm, sobre tal vez una violencia sexual, sobre tal vez está siendo amenazada, todo eso también tenemos que activarnos, activar los protocolos necesarios para ir al área legal. Ujú, Ujú. Entonces, de ahí tener un trabajo integral también. ujú. Bueno, hay muchos aspectos. Es todo un Sí. manual de ética.
Dice, la siguiente pregunta, mejor libro que recomiendan a todos los que no han tenido acercamiento a la psicología. Yo leí esta pregunta y personalmente, más allá de un libro, para tener un acercamiento a la psicología, Es yo que pensé en también una serie. ajá, sí, solo quería que aclarar de que depende para qué quieren el libro, como decíamos. Ah, sí, Sí, porque depende si quieren un libro para saber sobre psicología o quieren un libro que les como de, ayude emocionalmente. Entonces sí. también eso depende. Pero justo la serie que se le vino chino, creo que es más como si necesitan saber más sobre psicología. Claro, la serie que me hizo acuerdo de esta pregunta se llama en pocas palabras La Mente y está en Netflix porque son como 6 capítulos que van topando diferentes temas de la psicología y lo van explicando de una manera bastante digerible. Entonces, por ejemplo, el primero es sobre la memoria y te explican cómo funciona la memoria y cómo se puede potenciar la memoria y los problemas que a veces hay con la memoria y utilizan varios ejemplos de testimonios reales de personas con ejemplos reales. Por ejemplo, en el de la memoria, que es el primero, utilizan el 911 como referencia, entonces hacen como que entrevistas a varias personas que estuvieron o involucrados, o cercanos, y les preguntan lo que pasó, lo que recuerdan, y después contrastan esa información como con la investigación, y a Ujú. veces se dan cuenta de que no cuadra lo que dicen con lo que de verdad pasó, pero la gente está totalmente convencida de que pasó. Entonces ahí sí, ahí sobre la memoria, ahí sobre el aprendizaje, sobre la atención. Y claro, como dices tú, o sea, este es un acercamiento para la psicología como tal. O sea, ¿qué estudia la psicología? ¿Qué aspectos componen la psicología? Ujú. Pero si es que ya es como algo más de un libro no sé, de manejo emocional o de incluso de teoría. No sé si es que te ha pasado, pero a veces algunas personas leen libros de teoría o sea, de alguna teoría de psicología sin estudiar psicología porque les gusta Ajá, y por cultura general. Pues no sé cuál ujú. sería tu recomendación. Bueno, yo para las chicas más, como sí les mencioné en el anterior libro, en el anterior episodio, el libro que ahorita estoy leyendo y que me parece muy chévere y muy lindo y tiene, bueno, más que nada este abordaje más junguiano. Eh, sí me gusta mucho y me gusta cómo va desglosando y analizando. Sí es un poquito complejo, pero sí creo que nos puede ayudar mucho. Yo le recomendaría a las mujeres que corren con los lobos. Ahora, justo tenemos algunos libros de aquí que nos pueden servir. Bueno, depende también de qué les interese, ¿no? Que les interese leer como tal, les gustaría leer. Como les digo, la psicología abarca muchas, muchas cosas, muchas corrientes, entonces también depende de qué corriente quieren leer. Por ejemplo, una corriente psicoanalítica, esta que es junguiana. Entonces, depende de esto. Digamos, un libro que está aquí que leí que se llama Crecer con violencia, los castigos corporales dentro del hogar, un estudio desde la psicología y derechos humanos. Y va de la mano con lo que hemos ido hablando todo este tiempo. ¿De quién es? De los profesores, de nuestros profesores de Alexandra Serrano, Daniela Castro Ah, y Mario Mel. Entonces aquí habla cómo está tan normalizado el castigo corporal en nuestra cultura, todo la investigación que se hizo al respecto y también las consecuencias que puede tener este castigo corporal. Entonces, o sea, a mí me parece muy interesante porque también denota y te hace ver, ¿de dónde viene esto? Digamos, esto que se dice, a mí me pegaron y estoy bien. Y estoy bien. hablábamos la anterior vez, bueno, sí te pegaron, pero Tiene 3 divorcios. tienes 3 divorcios, no puedes relacionarte, te explotas cuando alguien no te No, hace caso. Entonces, justo le recomiendo leer estos libros. qué bueno. A mí no me hicieron leer eso. No, sí, yo compré. Ah, yo pensé que Sí, era... no, yo. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo puede contribuir un psicólogo en la etapa del adulto joven? Bueno, yo creo que puede contribuir en mucho. Como igual ya les decía, para mí el espacio de terapia fue un darme cuenta que era mi responsabilidad y que no. Ujú. Entonces eso creo que es esencial, porque justo en un adulto joven, como mencionabas, es importante esta diferenciación, pero no la podemos tener si aún creemos que todo lo que dicen mis papás es verdad.
Entonces, si yo llego y digo, bueno, mis papás cuando se enojan me hacen la ley del hielo y llego a terapia y me dicen, eso es violencia, es como, pero yo Ujú, pensé que era normal. ujú, O bueno, mis papás no me pegan, pero no me dejan salir y yo tengo que hacerles caso y llegas a terapia y dices como, claro, es importante respetar límites, pero tú también tienes que tener límites. Entonces es una situación de descubrirte, de cuestionar, más que nada el cuestionarnos para crear nuestro propio criterio. Entonces, y de autodescubrimiento, porque como decíamos, la etapa de adultez, o sea, de este adulto joven es de descubrir quién soy, quién no soy. En terapia es un espacio donde no estamos influenciados de, no, pero no es así, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué es del otro? Sino de un lugar sin juicios de que me permite ver, ah, puedo ser esto, pero también puedo ser esto, y voy soltando culpas, voy soltando presiones y expectativas. Entonces, yo creo que sí. sí, y yo, bueno, yo no sé si es que la pregunta va específicamente para esta etapa, pero un psicólogo puede ser de ayuda en cualquier etapa de la vida, no Sí. solo como en la etapa de adultos jóvenes, porque yo creo que como tú dices, hasta incluso la etapa de adultez joven, uno está en un autodescubrimiento, y ya sea que uno puede llegar en la niñez, en la adolescencia o ya en esta etapa, que uno puede también empezar a descubrirse a sí mismo dependiendo de las herramientas que tiene. Bueno, esto puede ser como un poco adelantándome al capítulo de nuestras experiencias en terapia, pero a mí, claro, yo no tenía como tal un problema que me estaba dando vueltas en la cabeza o algo así, pero simplemente el ir a terapia me ayudó a entender que ese era un espacio para mí y el entender que es un espacio donde no se me va a juzgar y sentir más que nada que no se me iba a juzgar. A mí me dio un montón, así como para decir las cosas que yo quería y cómo yo quería, y a veces escucharme decir esas cosas. Entonces fue bastante bueno para mí como un proceso de catarsis del tema de la terapia. Dice, la siguiente pregunta, ¿qué hacen cuando lo que les cuenta un paciente es muy fuerte o grave? Ujú. Bueno, primero, y ahí viene lo que decíamos de mantener la calma y no tomarlo como algo mal. Yo veo en las personas de que se desesperan, de que ya dicen que quiero suicidarme y es como, ¿ahora qué Ujú, podemos hacer? En cambio, justo mantener la calma y permitirle a la persona soltarse, no involucrar, no depositar también esto. Claro que puede ser doloroso, claro que puede ser muy fuerte, pero igual lo más neutro y no neutro en el sentido de no me importa, sino sí demostrar esta empatía que se presenta, pero no desde un lugar de, "Ah, ¿y ahora qué pasa? Qué ujú. terrible", no. Entonces, mantener la calma, darle el espacio, para mí siempre va a ser, y yo les digo a ustedes, no solo nosotros como psicólogos, sino para cualquier interacción, validar. Ujú. Validar las experiencias, validar cómo se siente, y soltar es parte también de los primeros auxilios psicológicos que todos deberíamos tener esta escucha activa. La Ujú. escucha activa, el validar, le permite a la persona sacar todo y poder procesarlo mejor. Y justo como les decíamos respecto a esto de nuestra ética, sí es muy grave y corre riesgo la vida de la persona, hablamos de situaciones legales, entonces se activan los protocolos, nosotros también tenemos que denunciar en ciertos casos o depende de las instituciones, eh, vemos cómo llegamos de este proceso, pero el acompañamiento hasta... Claro, depende mucho del tema. Yo también iba a decir el tema de la validación que se debe dar a la otra persona porque, como repitiendo un poco lo que dije antes, a veces el espacio de terapia es el primer momento en el que pueden soltar algo que han estado cargando con ellos por su cuenta y que no han encontrado a alguien con quien poder hablarlo. Entonces, muchas veces ellos pueden contar las cosas que les ha pasado, incluso hasta con cierto miedo de ver la reacción de nosotros. Ujú. Entonces, sí, creo que es un poco también aprender a mantener la calma, a no ponernos nerviosos, porque los pacientes nos ven a nosotros también y Claro. nos están también analizando a nosotros. Entonces, el que cuentan algo fuerte también quieren ver cómo reaccionamos nosotros. Ujú. Entonces, ver que nosotros lo estamos recibiendo desde una manera de, ok, entiendo lo que te pasó,
sí, entiendo que pudo haber sido bastante difícil y que también es difícil ahora que lo estás compartiendo. Entonces yo no me voy a alarmar, yo no me voy a asustar, sino que lo voy a escuchar, voy a decir como, sí, está bien lo que me acabas de contar, podemos irlo trabajando, podemos irlo hablando a lo largo de la sesión o en las sesiones siguientes y darle eso de que, ok, ya tengo a alguien con quien puedo expresarme sobre este tema y que si es que yo no lo puedo manejar, va a estar ahí para mí, para apoyarme, Ujú. para Para ayudar a ayudar. entenderlo o resignificarlo o, no sé, desarrollarlo de una mejor manera. Entonces, sí, yo creo que es el tema de un poco la práctica de saber mantener la calma y también el conocimiento de saber cómo se debe actuar en ciertas Claro. situaciones, cuáles son las herramientas que esa persona puede tener a disposición dependiendo de lo que nos cuente y apoyar en las decisiones que tome. O sea, no sé, me imagino, si es que es algún tema de un abuso sexual que sale en el espacio de terapia y nosotros podemos decir como, ok, tú puedes denunciar, pero si esa persona no puede denunciar es como, ok, vamos a entender por qué no y vamos a ver si es que sí, o Pero sea, yo tengo que denunciar. ajá, entonces Sí, conocer los protocolos y sabiendo cómo actuar también, a veces dependiendo de que y las personas no saben cómo actuar y nosotros saber ser esa fuente de información para ellos es, creo, lo primordial. sí, algo que quería agregar y como les digo, sí es de la práctica de nosotros como profesionales, pero también ustedes pueden pensarlo y analizarlo dentro de sus relaciones y sus vínculos. A veces decimos, justo no estés triste porque me pones triste. Entonces, Mm, o los papás, no, no es que yo no quiero que estés triste, me pone súper mal a mí que tú estés triste, por ejemplo. Entonces eso no le permite a la persona permitirse tener un espacio. Y como justo nosotros hacemos este trabajo de decir, no me vas a afectar, pero no desde un lugar de no me importa, ujú. sino desde un lugar de no me afectas, no me está haciendo una carga No lo me que tú incomodas. me das, lo que a ti te duele no me incomoda justo. Entonces es algo muy, muy lindo el poder Sostener. sostener, ajá. No, no que su problema ahora se vuelva sobre mí, o estás triste y ahora yo estoy triste porque tú estás triste y se trata sobre mí ahora. Entonces también el pensar relacionarnos de manera distinta y no solo terapia puede ser un espacio así. Ujú. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué es lo más loco o extraño que puedan contar que les sucedió en consulta? ¿No? Vamos a hablar de temas de secreto profesional otra vez. Bueno, no, no podemos decir como que historias así puntuales sobre lo que nos ha pasado, más que nada por respeto también a nuestros pacientes, pero sí vamos a contar así a manera general. Entonces, digamos tú, ¿qué es lo más raro que te ha pasado? Para mí lo más loco o extraño fue también por el tema de la novedad de ser las primeras veces en las que me topé con esto, que es trabajar con un paciente que tiene alucinaciones y delirios. Ujú, Entonces, normalmente la sociedad tiene un rechazo rotundo a las personas con síntomas psicóticos ujú, y lo suelen hacer para un lado y lo suelen tachar o de locos o de que no saben lo que dicen, pero cuando uno se sienta a trabajar con este tema, a mí me parece muy interesante ver la forma en la que dan y cómo llegaron a esto y cómo se ha desarrollado y cómo se puede trabajar sobre esto. Entonces a veces sí hay algunas alucinaciones que me han contado que sí son loquísimas, pero me parece interesante desde el hecho de cómo la mente puede seguir trabajando y cómo la mente a veces intenta crear esto o tiene estos síntomas psicóticos como una medida de protección de la psique como ujú. tal. Entonces le está creando esto como un poco para aguantar algo que pasó antes y que no lo han podido procesar y que se empieza a desarrollar o se empieza a expulsar de esta forma, en esta manera de estos síntomas, ¿no? Entonces el sentarte a hablar con una persona y que te cuente lo que ha visto, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que cree, que tal vez no está acorde a la realidad, me parece loquísimo a mí. Claro, sí, sí es complejo.
y sí, digamos, te rompe un poco también con tu realidad cuando sucede eso. Y sí, sí. Eso. Y bueno, a mí no tengo no tengo presente así como situaciones raras o locas que me ha pasado en, en el espacio terapéutico, pero lo que sí le contaba al chino se me hace raro y es parte creo que desde esta empatía el poder sentir cómo la persona deposita en ti todo, o sea, digamos que la persona siente esa tristeza y tú eres un canal, o sea, yo lo sentí, no sé, como simbólicamente o en mi cuerpo también, porque las emociones, como decimos, también son físicas, también se presentan en una parte física. Ujú. Entonces, que una usuaria, una paciente haya depositado, digamos, una emoción en mí, sentirla dentro de mí, sentir cómo va tomando forma en mí y también de cierta manera va expulsándose y justo reconocerla desde, no desde un lugar de, ay, yo estoy triste, mi tristeza, sino reconocerla, pasar dentro de mí Desde la empatía. desde la empatía, pero saber que no es mío, o sea, yo entender y sentir y dentro de este sentir no es mío, sino como que solo pasa a través de mí y sale, es algo que me pasa cuando mis pacientes tienen emociones muy, muy fuertes que se están descargando en mí. Entonces, ser este canal Que se literal toca hasta, tierra. hasta físico para procesarlo. Entonces, eso es algo raro, algo distinto, que creo que es parte de la empatía, de a veces la sensibilidad y todo, el sentir eso. No sé si todos los psicólogos lo viven así, pero yo lo he vivido así en algunas ocasiones y se me hace muy, muy Claro, raro. tal vez tú tienes como más sensibilidad a este tema de la conexión con los pacientes porque uno, claro, tiene una empatía, uno sabe reconocer que el dolor que la otra persona siente no es mío, pero entiendo que debe ser súper complicado estar pasando por lo que está pasando y sentir lo que está sintiendo en ese momento y desde ahí este acercamiento, pero tú como ser como ese canal que tú dices, a mí no me pasa, la verdad. Así de intenso, por decirlo como te pasa a ti, no, no me ha pasado. Bueno, nuestra siguiente pregunta ¿es necesario ir a un psicólogo si no me siento tan mal? Bueno, creo que ya le respondimos, pero les vamos a responder. Obvio que es más que necesario, bueno, sí es necesario ir a un psicólogo, no tienes que estar muy mal ni mal para ir a un psicólogo, porque como vimos, y queremos romper un poco con esta creencia de que los psicólogos son para locos, ¿no? Sí, creo que preguntaron también algo como esto. Ajá, los psicólogos no son para los locos, los psicólogos son para personas que quieren cuestionarse, quieren aprender cosas distintas, quieren ver ciertas cosas que nos han dolido, porque todos hemos vivido algo que nos ha dolido y Ujú. no es cuestión de, porque a veces sucede de, bueno, a mí no me pegaron, no, no viví en la calle, entonces no tengo nada de qué quejarme, no es así, cada experiencia es única, cada experiencia es válida, cada dolor es importante, entonces el poder verlo aunque tu dolor, aunque tú sientes que tu dolor es muy, muy chiquito, igual es necesario verlo y no es chiquito y reconocerlo como importante es también hacerte un lugar en el mundo, en tus vínculos y en ti, ¿no? Encontrarte. Entonces, no creo desde mi perspectiva que tienes que estar muy mal para ir a un psicólogo. Es mejor antes para que no existan Y no ya esté tan mal. repercusiones en las que ya no podamos salir de ahí o necesitemos más ayuda para poder salir de ahí. Entonces mejor podemos apresurarnos a, Prevención. a, a prevenir este tipo de malestares ya que suelen ser más complejos. Entonces, no, vayan a terapia, chicos. Pero también es una decisión y un proceso de cada uno. Entonces, si bien es importante la terapia, también tomen en cuenta que ustedes tienen que estar comprometidos, seguros y listos para ir. Entonces, si ahorita no se sienten seguros, listos, no es algo que se quieren comprometer, es válido también, Ujú. pero sí, sí, trabajemos para llegar a ese momento. Yo creo que el enfoque de todo está justamente en la pregunta que dice tan mal, porque eso ya implica que ya se Estás muy siente mal. mal, pero no Sí. tan mal, y que quizá
hay esta creencia de que hay que esperar hasta los últimos recursos para llegar al psicólogo, que también hay que decirlo, muchas veces pasa. Los Mm, psicólogos suelen ser como a veces el último recurso después de que coach, después de consejos de todos los amigos, después de gurús, después de mil cosas. Son decir como, ok, nada de esto me limpias. funcionó, limpias, nada de esto me funcionó, voy al psicólogo. Ajá. Entonces, muchas veces sí es el último recurso, pero el tema, yo recomiendo que todos vayan a terapia al menos una vez en su vida, porque yo siento que uno va por la vida también teniendo varios como mecanismos de defensa, varias barreras que uno va alzando a lo largo de los años y las experiencias, que cuando uno llega a terapia y se compromete, como tú dices, se da cuenta de que es un espacio donde puedes ser realmente tú. Ujú. Es como bajo todas mis defensas, bajo todos estos distanciamientos que suelo darle a las personas y hablo desde lo que yo soy, desde lo que Ujú. me duele, desde lo que me da miedo, desde lo que me gusta, desde lo que me apasiona, desde lo que me interesa. Y uno empieza a hablar sin filtro y no muchas veces tenemos esas conversaciones a veces con nosotros mismos. No muchas veces nos escuchamos a nosotros decir, sí, me gusta de verdad tal cosa, a veces hay como estos gustos culposos que dices, mejor me quedo calladito, esto no lo digo, no lo comparto y lo disfruto en secreto, pero poder decirlo a viva voz también siento que es una experiencia bastante gratificante como tal, más allá de un proceso psicológico como para una terapia psicológica, como para arreglar algo que también es otra creencia del, como decía un profesor mío, del psicólogo mecánico, que a veces llegan y dicen, toma, arregla a mi hijo y en 2 semanas ya necesito que esté bien, Ujú. que no es así también, sino que es un proceso en el que requiere un compromiso y un trabajo, pero yo recomiendo así que todos vayan al menos una vez en su vida y valga esta oportunidad porque quiero hacer una aclaración que eh, creo que se me ha escapado en otros capítulos que hemos topado sobre el tema de la terapia y es que hay muchas ramas dentro de la psicología y hay diferentes acercamientos, no sé si es que ya lo he dicho, pero hay diferentes acercamientos, diferentes teorías dependiendo de la rama que sea tu psicólogo. Y a veces yo he escuchado de amigos míos que me dicen, yo he ido al psicólogo, pero no me ha servido para nada o no me gustó. Y hay una generalización de que todos los psicólogos son iguales, de que todos los psicólogos son malos, y a veces desconocen que hay esta variedad de la rama. Un cognitivo conductual no va a ser para nada igual que un psicoanalista. Y a veces las ramas se adaptan mejor a las personas Y a la situación y a la también, a situación. la demanda, digamos, de la persona también Claro. es O importante. sea, si es que van al psicólogo o quieren ir al psicólogo, o están yendo al psicólogo, es totalmente válido y están en todo su derecho de preguntarle qué rama manejas o cuál es tu corriente o con qué teoría trabajas y que es responsabilidad del psicólogo explicarlo de una manera obviamente digerible porque no va a ser una clase de psicología, pero para que entiendas el acercamiento que tiene esa persona y ver si es que tú también empatas con eso. Hay personas que tal vez no les gustan las corrientes holísticas, hay otras que les puede encantar, hay personas que el psicoanálisis les parece muy largo o aburrido y hay personas que yo tengo un amigo que lleva como 5 años en análisis como tal, porque no se le dice terapia, no. No vamos a tirarle nada al psicoanálisis, pero sí suele tener esta extensión en el tiempo. Entonces pueden ir y preguntar y empaparse un poco también de cuál es la corriente también para apropiarse del proceso como tal. Ujú. Ujú. La siguiente pregunta. Cuenten anécdotas interesantes de estudiar psicología. Yo tengo la mía, ¿tú tienes la tuya? No, tú Ya, dirás. yo voy a empezar porque ya tengo la mía. No recuerdo exactamente la materia en la que nos dieron. Me parece que fue algo relacionado a psicodiagnóstico o técnicas de intervención. No recuerdo exactamente cuál, pero puede ser una de las dos. Creo ¿Por que qué? sí. Nos juntaron a todo el aula en el auditorio y nos dijeron que íbamos a hacer estos casos ficticios como para practicar un poco de lo que habíamos aprendido en clase. Entonces, el detalle que a mí me encantó es que normalmente a veces esto se hacía dentro del aula con nosotros mismos. A Sí, veces te decían, tú eres paciente y tú eres el entonces, terapeuta y tú tienes que hacer esto como tal, ¿no? Y era difícil, claro. Pero en esa ocasión contrataron actores, contrataron
me parece que dos actores y una actriz, y eran los tres casos que se iban a trabajar. Nos sentaron, dijeron, ellos son los actores que hemos contratado, cada uno ya le hemos dado un caso, ya lo han estudiado y van a intentar personificarlo en lo mejor que puedan. Entonces dijeron, necesitamos tres voluntarios para hacer tres simulaciones de casos, así se llamaba. Ya. Y, y eran voluntarios, entonces tres levantaron la mano y pasaron uno a uno. Entonces, me pareció súper chévere porque fue ver ya a alguien que de verdad se dedica al tema de la actuación, estudiar como a la persona, estudiar el caso, ver qué síntomas, digamos, puede estar relacionado a la enfermedad que le tocó, a la enfermedad, perdón, al diagnóstico, al diagnóstico que le dieron como para intentar representarlo de esa manera. Y el trabajo era tanto para el actor como para el voluntario, porque nosotros teníamos que ir anotando los que no participamos, teníamos que ir ¿Y tú no te anotando, voluntariaste? no me escogieron. Ah, pero sí, ya de la mano. Sí, a mí sí me gustó, sí, sí me Claro, gustó la pero qué idea. miedo. Sí, solo que entre compañeros ya era full difícil, peor con... O sea, ya era muy real. Y bueno, es que también es eso, a veces cuando nos decían a nosotros que actuemos los casos, que hagamos una simulación de caso, nosotros como que soltábamos muy rápido las pistas para el que llega el diagnóstico. Entonces, si te decían, no sé, una depresión leve, uno decía, son tales síntomas y empezaba a contar en relación a eso. Y era muy fácil, por decirlo así. Y en la práctica no pasa eso, en la práctica existen las resistencias de los pacientes y a veces no quieren contar algo o a veces incluso pueden mentir y a veces los síntomas se expresan más con el cuerpo, con las acciones que con la palabra. Entonces era el momento perfecto para hacer una simulación de un caso con alguien que sí podía personificarlo como tal y que no te lo iba a poner tan fácil, por decirlo de cierta manera. Entonces los que no participamos teníamos que escribir los síntomas de lo que nosotros íbamos detectando del actor o de la actriz para llegar a un diagnóstico. Y también a la par nosotros teníamos que ir evaluando a nuestro compañero porque teníamos que ir anotando las técnicas que estaba utilizando y teníamos que hacer como un feedback al final de qué técnicas utilizó, qué técnicas hubiéramos utilizado nosotros, que también utilizó las técnicas que también era a decisión de él. Eso sí fue, siéntese, escuche y haga lo que ya sabe, Claro, lo lo que que aprendió, haga lo que lo aprendió. que aprendió. Entonces me pareció súper, súper bacán porque, claro, se acababa, digamos, la representación o la actuación y decía, ok, ¿qué diagnósticos llegaron? Tal, tal y tal. ¿Por qué? Justifiquen, porque dijo tal, tal y tal. Y después, bueno, ¿qué les pareció la actuación de su compañero? No, a mí me pareció que utilizó mucho el silencio, yo lo hubiera utilizado menos. Yo siento que se precipitó para una interpretación, por ejemplo, y yo hubiera hecho, no sé, un parafraseo, o bueno, así. Y solo con tres casos, y me acuerdo de uno porque me pareció súper interesante, que llegó, creo que era el último, llegó el actor, cogió, se sentó así todo cómodo en la silla, y le dijo, bueno, ¿qué te trae a consulta? Y le dice, verá, doctor, lo que pasa es que yo pienso que soy Dios. Y todos nos dejamos a ver de, ¡qué buen caso, Dios mío! Sabíamos que era falso, sabíamos que era Claro, actuado, pero es el escucharle decir a una persona, yo soy Dios, claro, y y que verle en el sea cuerpo, real, en la ajá. actuación, que de verdad, o sea, tenía esta, no sé, como esta prepotencia, como este delirio de grandeza, Ajá. ya dentro de su actuar. Me pareció perfecto, yo no sé por qué no se hace eso más, eso deberían hacer en Sí, oye, todos nosotros los no nos niveles. hicieron. Ajá, No te hicieron sí, la así. verdad que sí, o sea, esa práctica es full necesaria. Ya desde sexto, yo creo, sexto semestre tendrían que hacer eso. O sea, sí, porque ya desde, Desde hablamos quinto, sexto, séptimo, ya desde segundo, empiezas a veces con las prácticas, ujú, entonces ya no es actuado, ya es de verdad. y es de Entonces verdad. también poderlo ver en una persona que no conoces, porque obviamente entre Exacto. compañeros a veces es, Te ríes, lo que sea, ajá, ay, y sabes que es falso, pero cuando sientes justo esa seriedad, eh, ese compromiso también que tenía el actor con el caso, entonces sí es sí, más perfecto. No me difícil. acuerdo quién fue, profesor que le hiciste, El pero mejor profesor del mundo. sí, y mejor ejercicio también con la carrera. Tú, Claro, yo, bueno, no tengo una experiencia así de buena, les fallo, no fue tan gratificante. tan gratificante no la tengo.
Lo único así como loco, sí, ¿verdad? Creo que entonces me viene y es que tuvimos que hacer era un trabajo de personalidad, En la de la materia materia de de personalidad. personalidad. Entonces, en este trabajo nosotros teníamos que ver la personalidad del otro. Hacer Entonces, un estudio de hacer un personalidad estudio bien completo. profundo de personalidad, Ajá, pero con test, con escuchando de su vida, de cómo vino, cómo nació, qué pasó, sus dolores, sus claro. experiencias más profundas, dolorosas, ocultas. Entonces, sí fue un poco loco porque, bueno, nosotros somos mejores amigos, pero ya era conocernos desde un lugar muy distinto y mucho más profundo. O sea, justo tal vez como paciente Ajá. paciente psicólogo, pero fue de lado y lado, no solo fue, digamos, yo al chino, sino fue de lado y lado. Entonces también eso fue muy interesante que tengamos que hacer ese ejercicio. De ahí más loco, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que era un trabajo largo, no me acuerdo si era como de un mes o dos Sí, meses sí, que nos sí. dieron de plazo. Tenemos que hacer un informe Un también. informe y era larguísimo, pero era chévere, a mí también me gustó eso porque primero sí siento que como que afianzó mucho más la amistad entre nosotros, porque Ujú. claro, es preguntar ya desde lo que duele, desde lo que no cuenta, Sí. desde ahí fuera era Sí. preguntar, como para hacer el decir, ok, ya te entiendo un poco mejor y obviamente no lo podía hacer con cualquiera, o sea, menos mal nos tocó a nosotros dos que Sí. ya existe una cierta confianza porque yo no le hubiera contado eso a cualquiera, o Claro, si lo hubiera contado después hubiera sido, oye, tú sabes mucho, no te acerques a mí, de claro. lejitos nomás. Pero sí, era, no sé, y me acuerdo que sí, era en cualquier momento, íbamos a comer. Y mientras caminábamos, oye, que ni sé qué, que las preguntas, íbamos conversando de temas, o sea, Sí. o sea, profundos Cuéntame de cuál es tu nosotros. dolor más profundo. Sí, o sea, de cosas que nos dolían a nosotros. Y en la calle, caminando, o sea, Sí, sí, claro, sí. no había como el tema del encuadre como tal de una terapia, pero Ajá, sí era de tocar ya temas profundos. claro, y era también, Y creo que tenemos que ir presentando avances o algo así, sí, si no sí, estoy sí, mal. sí. Y teníamos que, y bueno, a pesar de que no había ese encuadre de terapia, si estás seguro, lo bueno, como tú dices, éramos amigos, entonces había la confianza y la tranquilidad de poder justo preguntarnos, bueno, y entonces te ¿Cómo es pasó la esto. relación con tus papás? Sí, ajá. ¿Qué es Ajá. lo que más te duele que te ha hecho tus papás? Y tú, bueno, entonces, ese fue como que una experiencia Ya. chistosa. Pero desde que hasta eso yo también, ¿por qué digo que menos mal éramos amigos? Porque alguna vez a mí también me tocó eh, con una compañera, creo que estábamos hablando en la materia de intervención en crisis, no recuerdo, pero la profesora dijo explícitamente, necesito que se junten con alguien que no se lleven, o al menos que no se lleven tanto, que no tengan tanto contacto. Y la pregunta también fue doble plancha al cuello, o sea, Híjole. porque sí dijo como, necesito que le preguntes como algo de lo que, qué es lo que más le duele, como el tema del trauma, no recuerdo bien, pero esa chica, mi compañera me contó algo súper fuerte, que yo también dije como, se siente mal estar escuchando esto que ella probablemente no está compartiendo con cualquiera, y por un trabajo en clase ella me tiene que compartir, entonces también era ya poner un poco en práctica, decir, ok, te puedo sostener, voy a ser empático contigo, pero claro, y nos dijo también muy explícitamente, lo que les cuenten, no puede saber nadie. Esto no lo tienen que estar chismeando, contando a sus amigos, porque obviamente es como intentar entrenar también el tema de la ética, Sí, del secreto profesional, de que claro, a mí me contaron eso, y yo también dije como que, uy, sí está como fuertecito el ejercicio. claro, qué duro, oye, contarle a alguien, ay no, y más que nada a alguien que no conoces, pero sí le ves. Eso, porque yo no soy amigo, no sé si es que seamos, lleguemos a ser conocidos, éramos netamente compañeros de clase, de que nos veíamos, sabíamos que el otro existía, pero ya. Y sí fue un poco raro los siguientes días o las siguientes clases de verle y decir, yo sé algo de ti, ajá. Ni saludábamos, pero verle y decir, uy, ojalá, ¿cómo seguirá con eso? ¿Será que le va bien? ¿Será que ha pasado algo nuevo? Como también decir como, no sé, no por chisme, tal vez un poco por chisme, pero por decir, o sea, me estás contando algo que te duele, me estás contando algo que sí te está afectando y quiero saber cómo vas porque Y no hay, poder tener esa apertura, o sea, de sí, decir como, bueno, entonces puedo acompañar porque tal vez la persona no no quiere que le quiere, exactamente. acompañen. Entonces Y ahí sí, te das cuenta de que todo el mundo está cargando con una cruz distinta, de que ajá, no sabes, de que cada uno tiene sus problemas que no le cuenta a nadie, pero que de verdad pesan en nosotros. ujú, Y claro, es como verle a ella así, desarrollarse
como siempre en la universidad, pero sabiendo que tenía esto recurrente en ella, que Ujú. incluso hasta ahora no sé si es que, cómo habrá resultado, mejor dicho, no sé si Claro. es que se habrá solucionado o no, pero en qué habrá acabado. Entonces, sí, menos mal nos tocó a nosotros dos. Sí, nos toca a nosotros saber todo de nuestra vida. Bueno, ya ahora me toca a mí leer las preguntas. A ver, ya, de estudiar psicología. ¿Cuál es la verdad más cruda que les enseñaron en clase? Yo tenía la respuesta para esta pregunta, pero siento que es algo como bastante delicado, que no sé qué tan ético sea conversarlo así abiertamente, pero para resumirlo un poco es el tema de que hay momentos en que tú no, o sea, tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y es crudo, es difícil porque uno tiene esta voluntad de querer ayudar, de querer aportar con lo que sabe, de intentar mejorar la calidad de vida de esa persona, pero a veces cuando la persona se niega no puedes obligar a nadie ni ir a terapia, ni a comprometerse, ni, Estando en terapia ni que estando. pueda decidir. Y eso creo que es duro y bueno, más allá de lo que nos hayan enseñado, también es algo que vivimos dentro de la práctica, ¿no? Es decir, como, bueno, aquí este es un espacio para profundizar, para entender, para aprender, desaprender, para aplicar tal vez ciertas tareas terapéuticas. Vemos de qué manera se puede reforzar tal cosa, pero si la persona no decide, no da un paso y no acciona, no está en nosotros también. Ujú. Entonces, es una verdad muy cruda y como hablábamos tal vez al inicio, en el primer episodio, puede ser, no digo que todos los psicólogos, pero puede ser que algunos psicólogos entren con este sentido del salvador, de que yo voy a venir a salvarte y no es así. No soy yo quien No somos para, no somos todopoderosos. todopoderosos, no somos nadie para poder salvarle a una persona y sí es duro, pero también una te quita un peso muy grande de encima. Claro, no significa que no vas a ser responsable, no vas a prepararte, no vas a aplicar mejor tus técnicas, ni todo, ni ver, de recibir esta retroalimentación de tu trabajo, pero sí comprender de que la otra es la decisión de otra persona y es la vida de otra persona y sea como sea, ella verá si está si Quiere está que, de si quiere seguir acuerdo con o él. si quiere mejorar su vida. Entonces a veces sí, nuestra mente como vive en caos, se acostumbra y aunque es doloroso es como "Este es mi lugar, aquí conozco, es feo, es todo, pero aquí conozco Exacto. y es una decisión decir no, sí, es difícil y me No. sacó. A veces el caos es más reconfortante que el Sí, cambio. exacto. Entonces, y también entender, como les decía, todo es un proceso y tal vez ahorita dentro de terapia tú no estás en ese proceso de caminar fuera de tu caos porque es muy cómodo, porque se siente Familiar. familiar, pero, pero en algún punto tal vez lo quieras hacer y está bien. Entonces también respetar esos tiempos, esos procesos que cada uno lo lleva. Sí, totalmente. Me suscribo a lo que acabas de Y suscríbanse a... Así que hablamos, a ver. Ya, La verdad ya. más que lo de lo siguiente. ¿Cómo mantienen la confidencialidad de cada caso que les cuentan los pacientes? Ya creo que lo respondimos un poco antes, así que tal vez podemos ir avanzando un poco más rápido, pero yo creo que es bastante fácil cuando sabes que estás hablando de la vida de otra persona. Ujú, Y desde la empatía, también el decir, a mí no me gustaría que mi psicólogo esté contando a viva voz lo que a mí me pasa y como que se vuelva incluso como chisme. Y el hecho de guardar, como, no quiero sonar redundante, pero el tema de la confidencialidad, cuando se respeta, me parece que da mucho más profesionalismo tanto al terapeuta como al proceso como tal, ujú. porque se está encuadrando muy bien el decir lo que se diga acá, se queda entre tú y yo, con las debidas opciones que ya dijimos, pero cuando se establece ese límite bastante claro y se respeta, obviamente incluso hasta el pronóstico o el cómo vaya a resultar el proceso de acompañamiento de terapia va a incrementar muchísimo la efectividad porque tú también te sientes
respetado por tu terapeuta. Ujú. Entonces, como terapeuta, como psicólogo, digo como, ok, es la vida de esta persona, eh, en los debidos casos se puede romper la confidencialidad, pero son casos muy estrictos y no, o sea, a mí no creo que se me hace nada difícil el decir como que tengo un paciente y ya, y no te interesa saber nada más, sino que es un paciente y ya, y no tengo por qué contarte lo que le está pasando. Claro, sí. Bueno, sí, es muy, muy importante justo tener ese respeto hacia lo que nos cuenta, lo que también nuestra palabra. Y también, bueno, saber manejarlo a veces cuando tienes que manejarlo dentro de un equipo técnico, sí, saber manejarlo con pinzas, pero es algo también importante, digamos, algo que tenemos que hacer además de seguir terapia es tener estos espacios de análisis y de supervisión de casos. Entonces de ahí no es que necesariamente nosotros vamos a contar su vida y vamos a hacerlo Claro, como chisme, pero sí es este punto en el que se analiza respetando los datos, respetando también. y yo creo que tiene una visión mucho más técnica. O sea, Ujú. uno no cuenta lo que le contó el paciente, sino de tal vez qué pudo resultar de eso, o cómo lo contó, o sí, detalles un poco más técnicos, más no el contenido como tal. O sea, sí, en los espacios de supervisión se intenta contar lo mínimo posible del contenido de lo que sale de ahí, sino decir, Como a breves rasgos, pero como para. para contextualizar. Ujú. Ajá. Eso, entonces así, sí es a veces complejo, ¿no? Porque es justo, por ejemplo, dentro de estos espacios de análisis, de supervisión, puede ser que se necesita más, menos información, pero siempre con muchísimo respeto y es básicamente parte esencial y clave de nuestro trabajo. Ujú. Entonces, eso dice, ¿cuál es la parte de la terapia? ¿Cuál es la parte de la terapia que sienten que es la que más ayuda a las personas? Es bastante individual para mí, Claro. pero si es que se puede encontrar un punto en común entre todos es el tema de la escucha activa y de la empatía. Ujú. Esos dos creo que mientras estén presentes van a generar un cambio, van a influir en el cambio, pero quizá lo decisivo, el punto de inflexión puede variar de persona a persona, Ujú. de las situaciones también de cómo van resultando. Pero el hecho de, sí, de sentirse acompañado, de sentirse escuchado, respetado y no juzgado, es como que de plano para mí en todos los casos que pueda haber. Claro, y también, por ejemplo, la alianza terapéutica sí es muy clave dentro del avance del paciente y ya de la mano Mm, como te sí, decía el tienes chino. razón. Entonces, sí, la alianza terapéutica, este vínculo que va creando el psicólogo, la psicóloga con el paciente, y va determinando. Y como dice el chino, es cada uno su demanda, sus requerimientos, igual dentro del proceso, si hay una fase de evaluación, de plantear objetivos y luego ya de poder hacer la intervención como tal y adquirir estas herramientas. Pero en sí yo considero también la alianza terapéutica, el vínculo. Sí, sí, sí. Es un indicador bastante interesante sobre el Ujú. éxito. Sí. ¿Qué circunstancias hacen que se sientan ofendidos o molestos con un paciente? Ya sé. Yo diría, o sea, claro, nosotros como hablamos del tema de la contratransferencia y nosotros también somos personas, sí puede haber situaciones o al cierto actuar que tal vez nos molesta a nosotros como psicólogos, pero cómo se desarrolla, se maneja estas situaciones es lo que te define como profesional para mí. Pero yo creo que en general, ¿no? Tal vez me estoy aventurando porque no todos son así, pero tal vez el hecho de que se cancelen las sesiones de manera inesperada o que simplemente no asistan sin ninguna justificación, porque claro, es entender de que es su espacio, pero es nuestro trabajo. Nosotros estamos pendientes de las cosas que están pasando y hay una preparación detrás para cada una de las sesiones, dependiendo, es totalmente personalizado, o sea, no es como que hay una guía, sino es, me contó esto, podemos trabajar por aquí, tengo estos ejercicios, quiero ver qué me dice acá y quiero utilizar esto y quiero probar estas cosas. Y de la nada no llega, es como que dices, hice todo Claro. esto y no puedo aplicarlo. Claro que también es saber entenderlo, ¿no? Y encuadrarlo, pero tal vez algo como que se puede ir repitiendo en Sí. todo.
Claro, y como decimos, ser conscientes de que a veces puede haber esta parte de nosotros humana, esta Ujú, contratransferencia también que podemos depositar. Claro, si ya nos vamos un paso atrás y también desde esta perspectiva profesional entendemos de dónde puede venir, qué puede ser, pero sí también reconocer de que hay cosas que sí nos molestan o que consideramos diferente, que debería ser diferente. Y es justo, o sea, yo también iba a decir lo mismo, es que no exista este compromiso con el espacio. Como digo, respetamos y entendemos que ujú. cada uno tiene Tu espacio y tu tiempo. su tiempo, pero ya al acercarse y requerir terapia y no comprometerse a la misma, sí es algo que, o sea, no entiendo tanto como el hecho de no asistir o asistir una vez y luego ya no, y luego sí, luego ya no, no tener no ser directo y honesto, decir, sabes que no quiero, no me No me siento siento cómodo. bien, o tal vez justo también no me caes bien, porque hay terapeutas, o sea, para cada persona, y tal vez yo soy tu terapeuta, pero tal vez no, entonces también es válido eso, Ujú. entonces tener esta claridad y este compromiso, y dentro del proceso a mí algo que sí, y eso es mi contratransferencia que tengo que trabajar, porque entiendo que hay mecanismos de defensa, entonces algo que ocurre cuando se cierran mucho y no se permiten abrirse, sí, dentro de lo que yo siento y después le pongo un lado, es como, pero estás en tu espacio, pues, ¿por qué no te abres? Si es tu espacio, entonces Como permítete, aprovechalo. permítete hacerlo. Entonces, ese sería como ese compromiso con con su mejora, con su bienestar. Eso sería algo que a veces sí. Incluso también yo quiero sumar a lo que tú dijiste de que, claro, nosotros somos humanos y nosotros también nos afecta y a nosotros también nos puede doler, pero el tema es que nosotros también debemos hacer un análisis de justamente lo que pasó. O sea, por ejemplo, si es que tú empiezas a tener esta molestia de lo que no están como abriéndose, es como que dices, ok, después lo analizas y dices, pero ¿por qué no se abre? O sea, Ujú, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay estas resistencias? ¿Cómo trabajarlas? Y si es ujú, que hablamos del caso mío de que no vino, después de la molestia uno lo analiza y dice, ¿por qué no vino? ¿Es la primera vez? ¿Será que es algo del tema del horario? ¿Será que pasó algo? ¿Será que ya es un tema de que intenta un poco ir como que probando los límites? De que, claro, el encuadre es decir, es delimitar y ellos están probando qué tanto pueden salirse de eso, ¿no? exacto. Entonces, hay una lectura detrás de todo que se debe hacer después de morirnos de la vida. Ajá. Y creo que es el hecho de que también esto te llama mucho a regresarte a ver como profesional, ¿no? Y tal vez por eso también un poco te puede causar un malestar, ¿no? Y es difícil llegar a ese punto de qué me pertenece como profesional, justo, bueno, qué está pasando en el espacio, qué técnicas podemos aplicar, de qué manera podemos abordar distinto, pero también el saber que sí, yo puedo ver y mejorar ciertos aspectos, pero como decíamos, entender que tal vez a veces la persona solo No, no no quiere. quiere. Entonces también esa frustración y esa confusión que uno puede tener como profesional de decir, ya, esto es mío y esto puedo hacer, y, y, y- y qué es mío y qué en realidad es de esa persona, puede creer en nosotros también. Y por eso, digamos, nos llega y nos afecta y existe esta molestia como tal, eh, que más que nada por lo que nos mueve. Ujú. Entonces, eso. ¿Les interesa lo que contamos o fingen interés? Creo que es una duda que se puede, porque lo he escuchado o sea, he escuchado eso con un planteamiento diferente de que solo les interesa porque les pagamos y no tiene nada que ver con eso. O sea, si es que nosotros nos comprometemos en esta profesión es porque genuinamente queremos aportar en algo, queremos ayudar en algo a lo que esté pasando desde nuestro conocimiento teórico, queremos que mejorar como tal vez la calidad o el estilo de vida que tú estás teniendo, intentar ayudarte desde nuestros recursos a que brindarte ciertas herramientas para que también puedas superar lo que estés pasando. Entonces, es un trabajo, obviamente nosotros vivimos de esto, pero el interés que tenemos en ayudar es genuino, es real. Y yo creo que se nota, yo creo que cuando alguien solo está fingiendo que le interesa, se puede notar a leguas así de que sí, solo me está escuchando, no me presta atención, se olvida lo que Claro. digo. Así.
O sea, eso justo iba a decir. Primero, más allá de que si nos interesa, de qué nos dicen, creo que si nos interesa nuestra profesión, nuestra carrera, no podemos hablar por todos. No sabemos por qué otros psicólogos hicieron psicólogos, pero en nuestro caso sabemos que viene desde este lugar en el cual amamos nuestra carrera, entendemos lo que representa también. Entonces, desde ahí ya sí hay un interés genuino y propio y personal que va más allá del dinero, de lo que yo puedo ganar o algo, sino de lo que yo soy como persona y lo que por ende reflejo como profesional. Entonces, por un lado eso. Y por otro, evidentemente dentro de terapia tiene que haber un interés, más allá de me interesa tu vida, es un me interesa justo de qué manera podemos trabajarlo, me interesa Los detalles, qué puedo tocar de ti, qué podemos rescatar de esto, qué aprendemos de ti sobre lo que me estás contando. Entonces, evidentemente hay un interés hasta técnico dentro claro, dentro de lo que tú me estás diciendo. Entonces, sí nos interesa y nos debe interesar lo que tú digas. eh, es importante para nosotros.